noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown, estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene y en vivo. Nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127, nuestro correo electrónico elestadoqueviene @elmetro y también nuestro Twitter @elestadoenmetro. En nuestro programa anterior estuvieron las diputadas Miriam Juárez y Patricia Jiménez. Tuvimos un excelente programa con una cantidad muy grande de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Bueno, hoy vamos a tener un programa un poco especial. Ustedes saben que estamos en una semana muy particular, cierre de listas a nivel nacional, nada menos que en las categorías Presidente de la República, diputados del Parlasur, diputados nacionales, senadores nacionales de acuerdo a las provincias, gobernadores, una cantidad importante de ellas, legisladores provinciales, intendentes, concejales. Bueno, hay toda una revolución. En poco más de 48 horas se están cerrando las listas, se van a presentar en sociedad para las PASO, que es un primer momento donde después quedan consolidados aquellos que van a participar de las elecciones generales de octubre y en el caso de la presidencia de la Nación, eventualmente la posibilidad de un balotaje en el mes de noviembre. Consecuentemente, digamos que hay toda una problemática bastante compleja y a mí me ha parecido que sería muy interesante, y lo vamos a hacer, probaremos a ver qué pasa, que este sea un programa de ida y vuelta, o sea que ustedes desde allá, y a través de lo que hacen siempre, que nos mandan tantos mensajes, analicen algunos temas que yo les voy a plantear que hoy se están debatiendo en el Congreso, y después de que debatamos estos puntos y que vengan los auspicios, una parte final donde vamos a hacer un análisis de lo que pasó en las elecciones de Santa Fe y de Río Negro. Pero a mí me gustaría, primero que nada, decir qué cosas se están diciendo dentro de los grandes temas nacionales y escuchar lo que ustedes, o leer, mejor dicho, lo que ustedes plantean y hacer allí un intercambio de opiniones. En el Congreso, por ejemplo, en estos días se ha planteado una cuestión vinculada con el sector agroindustrial y la posibilidad de no solamente defender todo lo que es las economías regionales y más de 1 millón de empleos que están en riesgo, sino incrementar en 500.000 puestos más de trabajo. Esto se ha hecho con la Fundación FADA y con Barbechando, dos organismos vinculados con la temática del campo muy importantes, que hacen trabajos realmente significativos, con información excelente, donde analizan las distintas cadenas de valor, las distintas alternativas que se van planteando y cómo pueden incrementarse o cómo eventualmente se están cayendo, y al mismo tiempo decir al Estado Nacional, y por qué no también a los estados provinciales y municipales, señores, en la medida que ustedes perjudiquen esta actividad económica, esta actividad productiva, lejos de beneficiarse eventualmente, entre comillas, se están perjudicando, nos estamos perjudicando todos, porque hay menor ingresos, hay mayor cantidad de gente desocupada, hay mayor riesgo económico en una cantidad muy grande de lugares y la mesa de los argentinos, esta que se dice cuidar, lejos de estarse beneficiando, se perjudica notablemente. Bueno, ustedes saben, lo viven todos los días, que el tema de la mesa de los argentinos con la carne, con el pan y con los productos alimentarios en general no ha sido muy bien defendida, que digamos, todo lo contrario. Y al mismo tiempo ha habido perjuicios significativos para los productores. Los otros días, estando en Río Negro por este tema de las elecciones, nos contaban lo que pasa con los frutos y horticultores y los precios que le pagan a los productores y lo que ustedes pagan cada vez que van a buscar esos productos en los grandes centros de consumo, que pueden ser su verdulería de barrio como pueden ser los hipermercados. Las diferencias son fabulosas, pero fabulosas. Se multiplican por 20 o por 30 lo que ustedes pagan con relación a lo que les pagan a los productores. Bueno, allí entonces FADA, Barbechando y un grupo importante de legisladores que fueron convocados por Juan Casaña, por Gribaudo, por Patricia Burrich, en el caso mío, Miriam Juárez, una cantidad importante de legisladores diciendo nosotros acompañamos, diciendo nosotros hemos presentado propuestas muy importantes, en el caso, por ejemplo, de las economías regionales en riesgo, la eliminación de las retenciones cero para las economías regionales en riesgo. Bueno, otro tema que también fue
muy importante, se vincula con el tema de la medición de la pobreza en Argentina. Ustedes saben la discusión que ha habido, ¿no? Las famosas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Europa, donde hizo ese planteo tan particular, donde habló de un 5%, mientras recibía un premio. Las declaraciones de Aníbal Fernández de la mañana, que siempre hace alguna declaración media insólita, diciendo de que hay más pobres en Alemania que en Argentina. Entró ya en el terreno del ridículo. Pero lo cierto es que hay una discusión muy profunda en la medición de la pobreza en Argentina, que a su vez los indicadores fiables o confiables son los únicos que nos pueden decir cómo se puede resolver este tema. Porque si uno no conoce su problema, si uno no sabe lo que le pasa, desde el punto de vista de su físico, desde el punto de vista de su casa, desde el punto de vista de su ambiente, ¿cómo hace para resolverlo? Imposible. Bueno, acá, ¿qué se ha hecho? El tema de la pobreza es un tema complejo, no damos más datos de pobreza. Entonces se quedó la presidenta con aquel dato que se le dio hace un montón de años atrás y a partir de allí se negó la existencia de la pobreza. Bueno, mañana vamos a tener una reunión muy importante vinculado con el tema de la medición de la pobreza en la Cámara de Diputados. Allí va a estar el diputado Claudio Lozano, Patricia Jiménez, Alcira Argumedo, Pablo López, Nicolás del Caño, yo los voy a acompañar también y vamos a analizar este tema y vamos a ver con otros indicadores. Ustedes saben que hay muchos indicadores, hay indicadores de la CTA, que está vinculada con el gobierno, hay indicadores de la Universidad Católica, el observatorio, de la Universidad Católica que dice, señores, la pobreza está en el 28%. Y ni qué decir cuando hablamos de la informalidad en el trabajo y las consecuencias que ello tiene. Bueno, y después, para después ir a los auspicios y entrar en el tema de las elecciones de Santa Fe, pero antes que nada recibir lo que ustedes nos van a comentar, el tema del periodismo. El periodismo y la política. Es un tema, ustedes saben, realmente apasionante. ¿Qué es el periodismo y qué es la política? Yo estuve en un encuentro que se hizo hoy en la Cámara de Diputados, donde estuvo Alejandra Gallo, Silvio Santamarina, Andrés D'Alessandro, Christine Wesseman de la Fundación Konrad Adenauer, Adriana Amado y varios diputados, Cornelia Schmidt-Liermann, que fue la convocante, y varios diputados más. Yo me permití humildemente dar mi opinión como periodista amateur, ¿no? El tema de la pregunta y la necesidad de la respuesta. Ustedes saben lo que está pasando en la política de hoy, a nivel oficial. No hay conferencia de prensa, en el sentido de lo que debe ser una conferencia de prensa. Las preguntas se responden si el periodista es amigo, no se responde cualquier pregunta. Y consecuentemente no hay un ida y vuelta, no hay discusión, no hay una mesa redonda de candidatos donde discutan estos temas, no hay debate, no hay debate de los políticos con la prensa, el famoso debate presidencial. En las grandes, digamos, democracias modernas, el debate de los postulantes a los cargos máximos es esencial para la definición de los votantes y para la fortaleza de la democracia. Aquí desde las sillas vacías o el decir que no, ahora se está intentando algo esta noche, va a haber un debate entre dos postulantes dentro de una misma línea, pero cuesta tremendamente. Bueno, hay propuestas vinculadas con temas legislativos donde varios diputados han dicho, señores, queremos un proyecto de ley que obligue primero las conferencias de prensa de los señores funcionarios, que informen, y después los debates presidenciales, obligatorios dentro de los requisitos para el armado, la propuesta del punto de vista electoral. Y después, ¿qué significa estas cosas, no? Realmente, a mí me cuesta mucho, no lo puedo hacer en los pocos minutos, relatar todo lo que se dijo allí a través de estos periodistas realmente de altísimo nivel y sus experiencias del punto de vista de las vivencias que tuvieron en su relación con políticos y vinculados con las preguntas. Yo le decía, yo dentro de lo que es mi característica y de mi falta de profesionalismo,
yo trato de que el invitado responda con naturalidad en preguntas que yo no le digo que voy a hacer. Tiene que ser una cosa que me permita a mí dilucidar para la audiencia y a él responder con la frescura y la naturaleza que se corresponde y que no sea un hecho preparado. Yo veía, no voy a decir el nombre, pero yo veía que hoy estuvieron incluso ensayando entre los candidatos que esta noche van a debatir cómo va a ser su manifestación. Inclusive hay uno que iba a estar asesorado por un artista. No hagan eso, háganlo de forma natural. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a estas cuestiones de los debates y las discusiones, lo hacemos medio exageradamente forzado. Así que bueno, dejo estos planteos para que aprovechemos ahora lo que vamos a pasar como publicidad y sepan que el tema de la agroindustria y su incidencia en los sectores vinculados con la problemática de las economías regionales y el empleo, la caída del empleo, el sostenimiento del empleo y el hecho de tener empleos nuevos. El tema de la medición de la pobreza, para saber lo que nos pasa. Si sabemos lo que nos pasa, a lo mejor lo podemos resolver, pero si nos estamos mintiendo entre nosotros, muy difícil. Y finalmente esto de la verdad entre lo que es el periodismo, que debe ser lo más independiente posible, y por otro lado, el que quiere ocupar un cargo, que debe decir lo que piensa, como necesidad para que los que lo van a votar sepan si efectivamente lo acompañan o no. Los auspicios y después de ello, el análisis de Santa Fe y Río Negro. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Pablo Picasso llega a San Martín. No te pierdas la muestra original de grabados de uno de los mejores artistas plásticos del mundo en el Museo Casa Carnacini, Pueyrredón 2720, Villa Ballester, hasta el 28 de junio. Busca los horarios y agenda de actividades en sanmartin.gov.ar o llama al 4847-5042. La entrada es libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, continuamos. Estamos recibiendo varios llamados telefónicos, Twitter, que agradecemos. Ahora esperamos un poquito más y vamos a juntar varios más y poderlos leer en forma conjunta. Bueno,
un pequeño análisis de Santa Fe y de Río Negro. En Río Negro yo estuve, acompañé al Mago Venegas, nuestro partido FE integra la alianza que acompañó al gobernador de Río Negro, que triunfó ampliamente en las elecciones. El partido FE tuvo la alegría de poder elegir a un diputado provincial, José Linguem, que realmente yo estuve con él, estaba muy contento, muy satisfecho, y fue un hecho en alguna medida interesante, porque digamos que el gobernador actual viene como consecuencia del fallecimiento, del asesinato del gobernador anterior, Soria, y consecuentemente él no era elegido, había sido elegido Soria y él dentro de la fórmula. Esto que pasó a él le da mucha fuerza, porque ha tenido una muy buena elección contra Pichetto, un hombre vinculado con el gobierno, su jefe de bloque en la Cámara de Senadores y una espada importante y significativa, lo cual dice que allí, bueno, en esa zona, a diferencia del norte, el gobierno empieza a tener problemas, inconvenientes, sobre todo con los horticultores. Fíjese, aquí aparece el tema de las economías regionales. Y aquí aparece la falta de acompañamiento del gobierno nacional a esas economías, inclusive hasta confrontando con el gobernador. Y yo he leído en alguna página web por allí de que la presidenta de la República parecería ser de que como consecuencia de que perdió quien ella acompañaba como candidato, se ha enojado y ahora ha tomado la decisión de acompañar menos aún a los horticultores. Bueno, ella debería saber que no son políticos, son trabajadores, son productores, a su vez economías todas interrelacionadas, toda la zona del valle tiene a su vez poblaciones que tienen trabajos vinculados, si no hay dinero difícilmente se puedan hacer actividades comerciales dentro de esos lugares, lo cual es muy injusto bajo todo punto de vista. Así que yo le diría a la presidenta que reflexione y que no se enoje, simplemente que trate de acompañar y de resolver los problemas que tiene la gente y haga un costado la problemática política. En Santa Fe es otra historia. En Santa Fe allí, en primer lugar, aparece la fuerza de la oposición, separadas, pero fuerza de la oposición, en fin. Entre lo que consiguió, digamos, el PRO, más lo que juntó el socialismo, más algunas fuerzas menores, tenemos el 65% de los votos emitidos en Santa Fe que corresponden a la oposición. Oposición fuerte, ¿eh? Hay que ver en la Cámara de Diputados, el socialismo es una fuerte oposición contra el gobierno nacional, lo mismo que el PRO. Son dos fuerzas bien claras y los otros candidatos que estaban allí también son opositores al gobierno, 65%. Una muy buena elección, una buena recuperación de Perotti, un excelente candidato bajo todo punto de vista, pero bueno, allí hay una discusión entre Delcel y Lifche que no se termina de dirimir. Inclusive hoy estaba recibiendo algunas noticias donde, bueno, ha habido muchas irregularidades. Aquí aparece un Twitter de Monita de Santa Fe que dice Santa Fe corrupción total. No sé, corrupción total. Esta es la segunda vez que pasa en un corto lapso de tiempo. Ustedes recordarán lo que sucedió con las PASO, ¿no? En Santa Fe, donde tuvieron durante 15 o 20 días o más que se habían olvidado de computar algo así como 150 o 170.000 votos. Bueno, acá hay una discusión sobre 100.000 votos, habiendo diferencia entre el primero y el segundo de 2.000. O sea que esto puede ser para cualquiera. Y lo grave es que estas discusiones existan, ¿no? Realmente muy grave, muy serio, y no debería pasar estas cosas. Pero aparece esto nuevamente, ¿no? El cuadro político de la Argentina. Yo la otra vuelta en una reunión que hubo, y creo que aquí en un programa de televisión, hacía referencia a algunas manifestaciones que hizo Julio Bárbaro, ¿no? Donde él planteaba el tema de los cuentos chinos y el fin de los cuentos chinos, ¿no? Y él decía, desde el punto de vista del gobierno, que hay que terminar con los cuentos chinos del gobierno, ¿eh? Y el primer cuento chino decía, es mentira que vayan a ganar. O sea, ellos decían, vamos a ganar. Es mentira que van a ganar, ¿eh? Bueno, la prueba está si uno ve Río Negro y si ve
Santa Fe, vamos a ver qué pasa este domingo que viene en Mendoza, donde aparentemente también allí va a haber una derrota del gobierno, como efectivamente aquí aparecen cuentos chinos vinculados con lo que dice el gobierno que va a pasar y no va a suceder. Y el otro cuento chino es el tema de que van a seguir en el poder. Y Julio Bárbaro dice, el poder se diluye, el poder es efímero, desaparece como el agua entre los dedos, y más cuando está armado de la manera que está armado en estas circunstancias. Así que vamos a ver lo planteado en estos dos casos que estamos manifestando, indican claramente que la cosa no va a ser simple. Bueno, algunos, ahora seguramente están viniendo otros más, algunos de los llamados telefónicos que estamos recibiendo. Mercedes Devoto, ¿por qué la presidenta no hace conferencias de prensa? ¿Qué pasó con la ley de acceso a la información? Bueno, estas son las cosas. Hay mucha legislación. Ustedes recordarán lo que se hizo los otros días, que tuvo un apoyo multitudinario vinculado con Ni Una Menos, perdón. Y cómo hay una ley que no está reglamentada. Y bueno, estas son las cosas. Infinidad de estos temas están resueltos, legislación existe, o no se aplican como se deben aplicar por parte de la justicia, o no están siendo reglamentadas por el Poder Ejecutivo. Entonces son falencias que realmente deberían terminarse bajo todo punto de vista. Arturo Chivilcoy dice, el campo hoy agoniza. Este gobierno destrozó todo el mercado cárnico, lechero, y sigue castigando con las retenciones. Bueno, el tema de las retenciones, mire, si uno hace algunos análisis muy simples desde el punto de vista matemático, llega a algunas conclusiones que son las siguientes. 800.000 toneladas de carne por año exportaba a la Argentina, con retenciones que o no existían o llegaban al 5%. Hoy en día, con retenciones al 15%, las exportaciones de carne de la Argentina llegan escasamente a las 120.000 toneladas. Saquen ustedes el cálculo de cuánto puede eventualmente recibir el gobierno por el 15% sobre 120.000 o el 5% sobre 800.000 y se van a dar cuenta que esto es diferente en contra de lo que se está haciendo en este momento. Pero no es solo el tema de las retenciones. Detrás del movimiento de la venta de las exportaciones aparece un sinfín de otras actividades o acciones que grava el gobierno nacional, provincial y municipal, que deja así de percibir, sin hablar de todo lo que pierden los productores, sin hablar de todo lo que pierden los frigoríficos, sin hablar de todo lo que pierden los trabajadores, la cantidad de trabajadores frigoríficos que están suspendidos. Hay más de 15.000 trabajadores suspendidos o echados de los trabajadores frigoríficos, y esto alguien lo termina pagando, Gervasio de Lomas, no entiendo todos los que quieren ser presidente, pero ninguno muestra sus propuestas. Tenemos 13 millones de pobres y no un 5% como mintió la presidenta. Bueno, esto, la primera parte de Gervasio de Lomas, se vincula con el tema de lo que hoy se hizo en el Congreso vinculado con el tema de la relación periodistas políticos y la necesidad de la pregunta como expresión. Queremos preguntar, queremos saber, queremos que haya un debate entre los presidentes, queremos que nos digan cuáles son sus propuestas, cuáles son sus alternativas. Necesitamos que esto sea así, porque de lo contrario nos quedamos absolutamente sin poder saber cuál es su alternativa. Por eso es tan importante este planteo que se ha hecho, y incluso hay un libro que desde la Fundación Konrad Adenauer y a través del trabajo de Christine Wessemann, que es la encargada en este momento de la Fundación Konrad Adenauer, se ha hecho, que es central para que nosotros nos demos cuenta las cosas que eventualmente nos están pasando. Pablo del Congreso dice, es necesario un debate entre candidatos y los que ciudadanos debemos conocer sus propuestas. Bueno, precisamente esto que estábamos señalando, la necesidad de saber, conocer propuestas, alternativas, y de esa manera poder creer todos nosotros
en las cosas que nos están señalando, en las cosas que eventualmente pueden irse dando en distintas circunstancias. Bueno, pero yo fundamentalmente quisiera volver a insistir en los temas vinculados con estas tres cuestiones centrales que hemos planteado. Y una de ellas, para mí, que es la que vamos a hacer mañana, que se vincula con la medición de la pobreza. Esto es central, ¿no? Si nosotros no sabemos lo que nos pasa en Argentina, nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, avanzar con relación a las cosas que debemos resolver. No podemos avanzar. Es imposible, bajo todo punto de vista. Entonces, que midamos la pobreza, que podamos de esta manera saber los resultados, es casi tan importante o más importante que conocer, bueno, también el tema vinculado con los niveles de inflación que eventualmente podamos llegar a tener. Todas esas cosas nos hacen falta en la Argentina de hoy y lamentablemente no lo tenemos. Y también lo vinculado con la problemática del sector agroindustrial, lo que señaló concretamente Fada y Barbechando, el tema de las economías regionales y por sobre todas las cosas decir, muchachos, traten de ser un poco más inteligentes, traten de darse cuenta de que hay cosas que se pueden hacer en beneficio del conjunto, sin entrar en estas faltas, planteos ideológicos perimidos, de que acá está por un lado la oligarquía y por el otro lado está el pueblo, ¿no? Y, a ver, me traen más avisos, casi ya estamos fuera del programa, mi querido Sergio, me traes los avisos un poco tarde, pero vení, dámelos. Rosa de José León Suárez, no se olvide el tema de inseguridad. Bueno, es otro tema, pero lo hemos tratado muchas veces y no podemos tratarlo hoy, pero es un tema absolutamente central. Federico de Rosario, es una vergüenza el fraude en la provincia. Yo no creo que sepamos la real verdad de los resultados de Santa Fe. Sí, lo tenemos que saber y lo tenemos que reclamar bajo todo punto de vista. Mariano, hubo muchas denuncias que se rompieron urnas. ¿Por qué no se hacen boleta única y quién custodia las urnas? Bueno, volvemos al mismo punto de siempre con respecto al tema Santa Fe. Una situación realmente enojosa. No se merecen los socialistas tener esta situación, la verdad, porque ellos se plantean una posición muy seria, que lo hemos visto, pero cuando llega la hora de los votos parece que esa situación seria desaparece. Belén de Azul, muy buena elección de el Gueretilnec. El senador Pichetto, a pesar de apoyar, Gueretenic es el gobernador, es un apellido bastante difícil, a mí me cuesta muchas veces decirlo. Muy buena elección de Gueretenic. El senador Pichetto, a pesar del apoyo de todo el aparato de gobierno, tuvo la peor elección del oficialismo. Marcelo de Bariloche, votamos contra este modelo de gobierno, todos queremos un cambio, como en Río Negro, votó cerca del 75% del padrón. Interesante, ustedes saben que Bariloche y otras poblaciones eran en lugares centrales del oficialismo, pues no lo fue y perdieron. A todos ustedes muchísimas gracias. Hoy, vuelvo a insistir, ha sido un programa especial, lo hemos hecho solo, esperemos que no les haya aburrido mucho y sobre todo la cantidad tan grande de distintos, digamos, preguntas e intervenciones que nos han hecho, que siempre agradecemos y hoy más que nunca. Los esperamos el miércoles que viene.